Saludos nuevamente, apreciados y distinguidos participantes. Seguimos haciendo video en este tema importantísimo de nuestro curso sobre los objetivos. En el video anterior hablamos de la elaboración de objetivos. Definimos lo que eran los objetivos dentro del proceso de docencia, en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hablamos de la estructura de los objetivos y por su amplitud lo clasificamos en objetivos generales y específicos, y en cada uno de ellos hablamos de sus elementos. En esta ocasión queremos seguir hablando sobre la clasificación y vamos a hablar de la clasificación según Benjamin Bloom. Benjamin Bloom es un líder de la formulación de la clasificación de los objetivos, y identificó 3 dominios: el dominio cognoscitivo o cognitivos, el dominio socioafectivo y el dominio psicomotor. Cuando él habló del dominio cognitivo, dijo que se relacionaba con el conocimiento y las habilidades intelectuales del participante. Este dominio es importante porque este dominio se refiere a la información, o sea, se refiere a la información almacenada y memorizada por el participante. Y es generado por su experiencia provocada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, toda esa experiencia que provoca ese proceso hace que almacene todo ese conocimiento que él llamó dominio cognitivo. Dominio cognitivo tiene que ver con toda la parte intelectual del participante. Benjamin Bloom habló también del dominio socioafectivo, y en él habló que se refiere a los sentimientos, se refiere a las actitudes, a la formación de valores, etcétera, que tienen que ver también con el desarrollo integral de la persona. Y por último, habló del psicomotor dentro de los dominios, que se relaciona con las coordinaciones neuromusculares y vinculada a las percepciones de fenómenos externos y la manipulación de fenómenos de objetos materiales. Nosotros también queremos decirle que cada uno de estos dominios tienen niveles de complejidad. Niveles de complejidad que nosotros tenemos como docente que tener bien claro. Los dominios debemos manejarlo para tener claro el uso de los verbos en cada una de la construcción de los objetivos que nosotros vamos a elaborar. Y los niveles debemos manejarlo porque debemos saber qué pasa en cada uno de ellos y por qué en un nivel determinado el individuo tiene la capacidad que implica ese nivel. Hemos escuchado siempre que la memorización nada tiene que ver con el aprendizaje, y que una persona con una gran capacidad de memorizar simplemente es memorístico. Pero cuando llegamos a los niveles de complejidad de los objetivos, nos damos cuenta que no, que cada uno de estos niveles, hasta el superior, necesitan de la memoria. La memoria es el primer nivel
del dominio cognitivo. O sea, el dominio cognitivo empieza con la memoria. ¿Cómo aprende el ser humano? En la parte cognitiva. El ser humano aprende en la parte cognitiva empezando por la memoria. Esto no quiere decir que un profesional tenga que llegar hasta la última escala en el nivel de complejidad. Hay profesionales que aún siendo profesionales están, y ustedes lo verán ahora, en un nivel determinado. Y de ahí no han pasado. Pero nuestra forma de aprender, de conocer, empiezan en la memorización. ¿Y qué es la memorización? Lo que todos ustedes conocen hasta ahora. La memorización es recordar informaciones que nosotros hemos adquirido. Cuando una persona es capaz de recordar, de nuevamente decir todo lo que escuchó, todo lo que leyó, tal y como lo hizo, tiene una gran capacidad de memoria. Ahora, ¿es la memoria el aprendizaje, el final de ese aprendizaje? No, la memoria simplemente es el primer nivel. A partir de ahí viene un segundo nivel, que es la comprensión. Dentro de la parte cognitiva tenemos memoria, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación. Y en la medida que usted va desarrollando, va subiendo de nivel en la parte de la complejidad de la parte cognitiva. Memoria, recordar datos e informaciones. Segundo nivel, comprensión. Cuando nosotros decimos que una persona está en el nivel de comprensión, cuando puede usar las informaciones que memorizó para traducirla en forma diferente, en otras cosas, pero en base a lo que memorizó. Puede parafrasear con ella, decir algo diferente, pero con las mismas bases. O sea, yo tengo un grado de información y con esa información puedo hacer cosas diferentes, pero en base a esa misma memorización. Cuando yo puedo hacer eso, cuando te dicen dímelo de otra forma, y tú eres capaz de hacerlo con la información que tienes, entonces tú estás en el grado de comprensión. Es una persona que memoriza y también comprende. El tercer nivel se llama aplicación. Y el tercer nivel es usar principios, reglas, procedimientos para solucionar problemas nuevos con esa misma información. O sea, tenemos la memorización, tenemos la parte de la comprensión, que lo podemos decir de diferente manera, pero la misma información que memorizamos, y tenemos la aplicación, que es usar esa información, usar esa comprensión para resolver problemas nuevos. Por eso habla de principios y habla de reglas, porque hay muchísimas reglas y muchísimos principios que fueron investigados, analizados, evaluados y creados por algunos científicos, y que hoy nosotros con esos principios podemos solucionar problemas nuevos. El principio de Arquímedes, que yo siempre pongo de ejemplo, nos dice que si introducimos un objeto dentro de un receptáculo lleno de agua, el peso de ese líquido que sale fuera por la introducción de ese objeto es igual al peso del objeto que fue introducido. Y muchísimas veces nosotros podemos analizarlo y decimos, sí, eso es cierto, pero ¿para qué nos sirve? Cuando yo ese principio o una regla cualquiera la puedo usar para solucionar un problema nuevo que se me presente, entonces yo estoy en capacidad de aplicación, y yo estoy en el tercer nivel de esta escala de complejidad de la parte cognitiva. Yo conocí una regla que dice
que tal cosa se hace de tal manera, entonces yo lo aplico en otro ambiente para solucionar un problema nuevo. Cuando yo estoy en capacidad de solucionar problemas nuevos con reglas y principios creados, entonces yo estoy a nivel de aplicación. Entonces estoy en memorización, comprensión y aplicación. El otro nivel de complejidad de la parte cognitiva es el análisis, o sea, analizar. Analizar es identificar las partes del todo y entender cómo se relaciona para formar ese todo. También pongo yo ejemplo y les digo que nosotros corrientemente decimos, vamos a hacernos un análisis de sangre, un análisis médico. ¿Y qué es un análisis médico? Un análisis de sangre. Un análisis de sangre es la decomposición de la sangre en los elementos que la forman. Plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Esa decomposición es el análisis. ¿Y para qué se usa esa decomposición? ¿Para qué usan, por ejemplo, los profesionales de la salud el análisis de la sangre? Lo usan porque la sangre, en todos sus elementos que lo componen, tienen parámetros específicos cuando están bien. Cuando las plaquetas están en tanto están bien, cuando los glóbulos blancos están a tal nivel también, cuando los glóbulos rojos están aquí también. Entonces, todos esos parámetros le dan a ellos posibilidades de tomar una decisión correcta cuando analizan la sangre y se dan cuenta que hay algo que está fuera de los parámetros normales. Entonces cuando están fuera de los parámetros normales, lo ponen en el camino de buscar una solución al problema, porque cada problema dice qué parámetro de eso se sale de la normalidad. Entonces, cuando yo estoy en capacidad de tomar algo y analizarlo, coger una obra literaria y de componerla para analizarla, entonces yo estoy en el cuarto nivel de esa complejidad de la parte cognitiva. El próximo nivel se llama evaluar, y la evaluación es la emisión o emitir un juicio con calidad basado en criterios externos y externos. Cuando una persona emite un juicio sin haber pasado por ese nivel de complejidad en la parte cognitiva, ese juicio no es de valor. Cuando a usted le dicen que quiere un juicio de valor, es un juicio que tiene que ver con la aplicación, que tiene que ver con el análisis, para usted entonces poder decir, en base a esos criterios, que esto es así, porque la composición de esto es de esta manera, y así definitivamente usted está dando un juicio con demostración objetiva de lo que está diciendo. Y el último paso que tenemos en la complejidad de lo que es la parte cognitiva es crear. ¿Y qué es crear? Crear es realizar un todo original y nuevo. O sea, cuando yo puedo decomponer algo que es analizarlo, hacer un juicio de valor en base a la decomposición y el conocimiento de los elementos que forman ese todo, y luego en base a todo eso componer un elemento nuevo, original y nuevo, que no sea el mismo que yo he visto en la decomposición, o sea, en el análisis y en la valoración que yo he dado al evaluar, entonces yo estoy en capacidad de creación. La creación es el último nivel de la parte cognitiva. Pero todos
los dominios, los tres dominios, tienen una parte de complejidad. Hemos hablado hasta aquí de lo que es el nivel en la parte cognitiva, o sea, los niveles en la parte cognitiva: memorización, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y la creación. Porque cuando nosotros estamos elaborando objetivos, tenemos que saber de dónde es ese objetivo. Si es un objetivo que tiene que ver con la parte cognitiva, o si es un objetivo que tiene que ver con la parte psicomotora. Entonces, teniendo que ver con eso, tengo que también saber cuál es la parte de la complejidad de los niveles de ese objetivo que yo estoy elaborando, para usar el verbo adecuado. Entonces, pasemos a la parte psicomotor. Dijimos que para nosotros empezar en el aprendizaje, en la parte cognitiva, empezamos con la memorización. Memorización, lo más simple: leer, escuchar y tratar de reproducir lo mismo que leemos. Cuando vamos creciendo, entramos en la parte de la comprensión. Ya lo que leemos nosotros podemos utilizarlo de otra manera. Y luego pasamos a la parte de la aplicación, que podemos usar soluciones a través de reglas y principios de cosas nuevas, pero con las mismas informaciones. Pasamos al análisis, que es la decomposición de todo esto, para ver cómo se forman y poder pasar a la evaluación, que es un juicio de valor en base a la emisión de un juicio de valor en base a los criterios que vimos en la decomposición, para no ser, por último, una creación que es un todo diferente. Entonces, eso es en la parte cognitiva, en la parte del conocimiento. Cómo aprendemos en la parte del conocimiento. Pero en la parte psicomotora aprendemos de otra manera. Por ejemplo, ¿dónde empieza la parte psicomotora? La parte psicomotora, en lo que son los niveles, empieza en la percepción. Cuando un individuo va a un sitio, usted lleva a un niño a un sitio y ve haciendo un tipo de deporte, por ejemplo, a alguien, lo primero que él hace es que tiene una percepción de lo que está mirando. ¿Me gusta o no me gusta? O sea, por percepción, él le atrae o no le atrae eso. Y ahí es que empieza esa parte. Ve a una persona montando bicicleta y dice: me gustaría montar como él. Me gustaría jugar ese deporte que juega él. Ahora, esa es la entrada en la parte psicomotora. El segundo nivel es la disposición. Muchos padres, por ejemplo, quieren hacer de los hijos lo que ellos les gusta. Y tienen que dejar que los hijos tengan la percepción y la disposición para hacer eso, que es la segunda parte. ¿Y cuál es la disposición? Ellos lo llevan a un juego de pelota, se lo llevan a un instructor porque al papá le gusta la pelota, pero el hijo no ha tenido todavía la parte de atracción en la percepción, y por eso cuando llega a esa academia no tiene la disposición. Y si no tiene la disposición, no va a haber el aprendizaje de esa actividad que es psicomotora. Lo primero que tú tienes que tener la disposición para hacer. Hay cosas que son en movimientos que tienen que ver con la parte motora, que desde que usted lo ve te dice: eso yo no lo hago. Entonces usted no tiene la disposición para hacer eso. Y si no tiene la disposición, no va a tener el aprendizaje requerido. El tercer nivel en la parte de dominio psicomotor es el mecanismo.
Cuando usted tiene la disposición, entonces usted comienza a hacer las cosas. La hace una vez, la hace otra vez, sigue, la está haciendo bien, la hace tan bien que ya usted cree que sabe. Pero siempre para hacerlo usted tiene que estar totalmente atento a lo que va a hacer. Porque lo hace, pero todavía usted no está mecánicamente listo para hacerlo sin pensar. Porque aunque sea psicomotor, para usted hacer algo sin pensarlo, tiene que llegar a la parte del mecanismo. Y siempre pongo ejemplo que cuando la persona, por ejemplo, quiere aprender a conducir un vehículo, lo primero que tiene que hacer es la percepción de yo quiero aprender a conducir. Esa es la percepción. Me gusta conducir, manejar un vehículo. Me gusta. Ahora, ahí solo esa percepción te da a ti la entrada en la disposición. Para tú aprender, tú tienes que estar dispuesto a practicar tantas horas semanales y aprender esto. Llega un momento que tú lo manejas. Tienes la percepción y también tienes la disposición y ya tú comienzas a conducir. Pero cuando tú estás conduciendo en los primeros momentos, en los primeros tiempos de esa conducción, entonces tú no tienes la mecanización. Y cuando tú vas a hacer cualquier cosa dentro del tablero del vehículo, tú tienes que mirar. Va a frenar y mira para abajo para ver dónde va a colocar el pie. Porque tú no estás mecanizado en esa parte. Pero llega un momento que casi instintivamente va conversando con otro y va conduciendo un vehículo normal. Tu pie no tiene que mirar. Cualquier cosa que tenga que hacer con los cambios de vehículo lo haces sin mirar porque ya tú estás mecanizado. O sea, ya los movimientos tuyos están mecanizados para hacer eso. Y luego viene la segunda parte, que es la otra parte, que es la precisión dentro de lo que es esa escala, la precisión, que es cuando tú no solo estás mecanizado, sino que ya tú puedes hacer movimientos de precisión, que lo hacen aquellas personas que el 90% de las personas que conducen un vehículo solo han pasado 3 niveles: la percepción, la disposición y la mecanización, y manejan mecánicamente. A ellos no les interesa la precisión. No les interesa la precisión porque ellos usan la conducción para su trabajo, para hacer algún tipo de cosa, pero no porque ellos disfrutan la conducción, sino lo usan como un recurso y están mecanizados. Ahora, la precisión la usan aquellos individuos que les encanta la conducción ya casi como un deporte. Entonces hacen cosas que necesitan precisión. Su nombre lo indica, cosas que para hacerlo tú tienes que estar atento y saber cómo hacerlo. Encima de la precisión están las respuestas complejas. En la parte del deporte se puede explicar muchísimas cosas sobre la parte de la respuesta compleja. Las respuestas complejas son aquellos niveles que desarrollan los atletas en un momento dado, que ya pasan de la precisión y llegan al momento de las respuestas complejas, que son cosas que te dice, este es un deporte de alto riesgo. Si hace cosas más de aquí, puede tener una dificultad. Si hace algo por aquí, tiene que hacerlo de esta y de esta manera. Y ahí están ubicados esas personas que están dentro de esa parte de la respuesta compleja. Y por último, está la creación. Y es cuando tú haces algo dentro de lo que es la parte del dominio psicomotor que nadie ha hecho. Mientras tú estés haciendo lo que hizo alguien o lo que alguien ha hecho normalmente y lo tiene con su nombre o lo tienen como algo que tú aprendiste porque existía, tú estás en respuesta compleja.
estará en creación cuando tú, conociendo todo lo que son el nivel de respuesta compleja, puedas crear entonces tu propio movimiento que es tuyo porque lo creaste conociendo los demás. Y por último está el dominio socioafectivo, que si lo vemos aplicado a la persona, vienen desde recibir, responder, valorar, organizar y caracterizar. Cuando los pequeñuelos, en la parte afectiva, que se va creando desde el hogar, empezamos, ellos están en su primera parte de recibir. Solo reciben. Tú le dices y ellos escuchan, simplemente escuchan. Pero en la medida que se van desarrollando, comienzan a dar respuesta. Y eso nos dice que ellos van subiendo de un nivel. Y dice, pero ya él se ríe. Y nosotros le pasamos esto y él pone la mano. Nosotros hacemos tal cosa y él da una respuesta. Pero él da una respuesta sin sentido. Una respuesta porque aprendió, ya sabía recibir, miraba que cuando se hacía tal cosa, alguien hacía lo otro, lo iban haciendo casi por imitación y dan una respuesta. Pero luego, esa respuesta comienzan ellos a valorarla. Cuando dan tal respuesta, tienen tal, es bueno, es malo, aquello se puede hacer, te da satisfacción. Entonces cuando ellos están ya en el nivel de respuesta, porque saben valorar lo que hay. Luego toda esa valorización, ellos llegan al momento de organizar esa valorización. Y por último, aprendemos a caracterizar la situación. No todos en la parte socioafectiva pueden llegar a caracterizar. Hay mucha gente que aún siendo mayores solo llegan hasta valorar y muchos hasta organizar. Señores, hemos estado haciendo hincapié en todo este tipo de cosas porque los objetivos son la base fundamental de todo el proceso de enseñanza-aprendizajes. Objetivos claros y precisos nos dan aprendizajes claros y precisos. Objetivos mal hechos, los resultados no serán los esperados. Nadie puede hacer algo en la cual no haya una planificación, porque el que no está planificado no tiene una dirección, y el que no tiene una dirección siempre llegó. Está ahí porque simplemente llegó. Entonces, espero que valoren esta unidad, que sigan escudriñando esta unidad, porque en la medida que nosotros elaboremos una buena planificación, en esa misma medida vamos a tener resultados buenos y precisos. Muchas gracias y seguimos adelante.